En el vasto panorama de las creencias religiosas que impregnan la experiencia humana, la noción de salvación se erige como un pilar fundamental. Esta idea no solo abarca la redención de los pecados o la liberación de las aflicciones terrenales, sino que trasciende hacia una dimensión más profunda, la promesa de un estado de gracia eterno, una comunión plena con lo divino, un destino más allá de los límites de esta vida terrenal. Es en este contexto que nos aventuramos a explorar los 7 tipos de individuos que, según ciertos análisis religiosos, podrían enfrentar obstáculos significativos en su búsqueda de la salvación eterna. Este viaje nos sumerge en un mar de cuestionamientos y reflexiones sobre la moralidad y la fe. ¿Qué significa realmente ser merecedor de la salvación? ¿Cómo se define la rectitud y la piedad en diferentes tradiciones religiosas? ¿Qué papel juegan las acciones, las intenciones y las creencias en el camino hacia la redención? Estas son algunas de las interrogantes que guiarán nuestro recorrido por las intricadas sendas de la espiritualidad. Exploraremos las historias y enseñanzas que delinean estos diferentes tipos de personas, desde aquellos que luchan con sus propias sombras internas hasta aquellos cuyas circunstancias externas los colocan en dilemas éticos y morales complejos. Nos sumergiremos en las paradojas de la fe, donde la certeza y la duda, la esperanza y el temor, se entrelazan en un ballet espiritual que desafía la lógica y exalta la trascendencia. A través de este análisis, buscamos no solo comprender las interpretaciones religiosas sobre la salvación, sino también abrir un espacio para la reflexión personal y el diálogo interreligioso. Cada perspectiva que abordaremos aporta una pieza única al rompecabezas de la comprensión espiritual, invitándonos a contemplar la diversidad de caminos que convergen hacia un destino común, la búsqueda de sentido, significado y conexión con lo trascendente. Acompáñanos en este viaje profundo y reflexivo que busca arrojar luz sobre las dinámicas espirituales que moldean nuestras vidas, desafiando nuestras percepciones y abriendo puertas hacia una comprensión más amplia y compasiva de la condición humana en su búsqueda incesante de lo divino. Pero, antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y a darle un me gusta. No te pierdas 2 contenidos exclusivos cuidadosamente seleccionados que ampliarán tu mente y tocarán tu corazón. Encuentra los enlaces abajo, en la descripción. Continuemos sin más dilación. 1. El hipócrita devoto. La hipocresía es un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma y ha sido objeto de crítica y advertencia en diversas tradiciones filosóficas y religiosas a lo largo de la historia. Uno de los ejemplos más destacados se encuentra en las enseñanzas de Jesús registradas en el Evangelio de Mateo. En Mateo 23, 27 a 28, Jesús dirige su reproche a los escribas y fariseos, figuras religiosas prominentes en la sociedad de su tiempo. Los compara con sepulcros blanqueados, una imagen poderosa que ilustra la desconexión entre la apariencia externa y la realidad interna. Los sepulcros blanqueados eran tumbas que se pintaban por fuera para que parecieran limpias y respetables, pero dentro albergaban restos humanos y todo tipo de impurezas. Al utilizar esta metáfora, Jesús está señalando la discrepancia entre la conducta pública y la verdadera naturaleza moral de estos líderes religiosos. Por fuera, se presentaban como modelos de rectitud y piedad, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y maldad. Su fe se reducía a palabras vacías y gestos externos, mientras que sus acciones revelaban una falta de integridad y autenticidad. Este pasaje de la Biblia no solo condena la hipocresía en sí misma, sino que también advierte sobre el peligro de centrarse únicamente en la apariencia externa sin cultivar una verdadera transformación interior. Jesús enfatiza la importancia de la coherencia entre lo que se profesa y lo que se practica, subrayando que la autenticidad y la honestidad deben ser los pilares de la vida espiritual. En la actualidad, la lección de Mateo 23, 27 a 28 sigue siendo relevante, recordándonos la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores y principios más profundos en todas las áreas de nuestra vida, ya sea personal, profesional o espiritual. La hipocresía puede socavar la confianza y la credibilidad, y solo mediante la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos podemos construir relaciones significativas y contribuir positivamente a nuestro entorno. 2. El avaro despiadado. La advertencia sobre acumular riquezas sin tener en cuenta a los necesitados está profundamente arraigada en diferentes tradiciones éticas y religiosas. La idea central es que la obsesión por la riqueza material puede llevar a una desviación moral y espiritual, alejándonos de valores más elevados y causando sufrimiento tanto a uno mismo como a los demás.
En muchas corrientes filosóficas y espirituales, se sostiene que el amor desmedido por el dinero conduce a la avaricia y la falta de empatía hacia quienes están en situaciones menos privilegiadas. Esta avaricia puede manifestarse en actitudes egoístas, como la explotación de los trabajadores, la corrupción, el desprecio por los derechos humanos y la degradación del medio ambiente en la búsqueda implacable de beneficios económicos. La cita bíblica de la primera carta de Timoteo 6:10 es un recordatorio poderoso de estos peligros. Al mencionar que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, se nos insta a reflexionar sobre cómo nuestras acciones en búsqueda de la riqueza pueden impactar negativamente en nuestro propio bienestar espiritual y en el tejido social en el que estamos inmersos. El texto menciona también cómo algunos, al caer en la codicia y la ambición desmedida por enriquecerse, han perdido de vista su fe y han experimentado sufrimientos internos. Esta idea sugiere que la verdadera riqueza no reside solo en lo material, sino en valores como la generosidad, la solidaridad y la compasión hacia los demás. Por lo tanto, el mensaje subyacente es el llamado a encontrar un equilibrio entre el bienestar personal y el bien común, reconociendo que la verdadera prosperidad no se mide únicamente en términos económicos, sino en el impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás y en nuestro propio crecimiento espiritual. 3. El orgulloso inflexible. La advertencia sobre la arrogancia y la falta de humildad como factores que alejan a las personas de la gracia divina es una lección atemporal que se encuentra en diversos contextos religiosos y filosóficos. La idea central es que cuando una persona se vuelve arrogante, pierde la capacidad de reconocer sus propias limitaciones y errores, lo que conduce a una desconexión con valores espirituales como la humildad, la empatía y la compasión. En el libro de Proverbios de la Biblia, se expresa esta idea de manera clara: el orgullo va antes de la destrucción, y la altivez de espíritu antes de la caída. Proverbios 16:18. Esta advertencia se relaciona con la noción de que el exceso de confianza y la vanidad pueden llevar a las personas por caminos destructivos, tanto a nivel personal como en sus relaciones con los demás. La arrogancia a menudo se manifiesta en actitudes de menosprecio hacia los demás, falta de empatía, y una visión distorsionada de la realidad donde uno se considera superior a los demás. En contraposición, la humildad se considera una virtud esencial en muchas tradiciones espirituales. La humildad implica reconocer nuestras limitaciones, aprender de los demás, y mantener una actitud de apertura y respeto hacia todas las personas. Desde esta perspectiva, la humildad es vista como un camino hacia la sabiduría y la conexión con lo divino. Por lo tanto, el mensaje de Proverbios 16:18 nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar la humildad en nuestras vidas, como una forma de mantenernos abiertos a la gracia divina y evitar caer en la trampa de la arrogancia y la altivez. 4. El malvado sin arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento y a la búsqueda de perdón y transformación es un tema fundamental en muchas tradiciones religiosas y filosóficas. Más allá de sus connotaciones específicas dentro de cada contexto, el mensaje central es el mismo: reconocer nuestras faltas, buscar el perdón y esforzarnos por cambiar nuestro comportamiento. El texto de Hechos 3:19 nos recuerda que el arrepentimiento es el primer paso hacia la reconciliación con Dios y con nosotros mismos. Es un acto de humildad y sinceridad que nos permite reconocer nuestras imperfecciones y errores. Al buscar el perdón, abrimos la puerta a la posibilidad de una transformación profunda en nuestra vida. La idea de que aquel que persiste en el mal sin buscar redimirse corre el riesgo de perder la oportunidad de hacerlo está arraigada en la noción de que el tiempo para cambiar y mejorar es limitado. No podemos posponer indefinidamente la búsqueda de perdón y transformación, ya que cada día que pasa sin enfrentar nuestras faltas es un día perdido en nuestro crecimiento espiritual y personal. La promesa de que al arrepentirnos y volvernos a Dios nuestros pecados serán borrados y experimentaremos tiempos de descanso de parte del Señor es una fuente de esperanza y motivación para aquellos que buscan cambiar y mejorar. Nos recuerda que, a pesar de nuestras fallas, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo y construir una vida más plena y significativa. En última instancia, el mensaje de arrepentimiento, perdón y transformación nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y actitudes, a tomar responsabilidad por nuestras decisiones y a trabajar en nuestro crecimiento espiritual y moral. Es un recordatorio de que la redención está al alcance de todos aquellos que sinceramente buscan cambiar y mejorar. 5. El incrédulo obstinado.
La falta de fe y la incredulidad obstinada son barreras espirituales que pueden dificultar la búsqueda de la salvación según diversas tradiciones religiosas y filosóficas. En la carta a los Hebreos, específicamente en el versículo 3:12, se emite una advertencia con respecto a estas actitudes, destacando la importancia de mantener un corazón abierto y creyente para no alejarse del camino hacia la conexión con lo divino. Esta idea resuena en muchas tradiciones religiosas y espirituales en todo el mundo. En el cristianismo, por ejemplo, se enseña que la fe es fundamental para la relación con Dios y para alcanzar la salvación. Jesucristo mismo enfatizó la importancia de la fe en varios pasajes de los Evangelios, como en Marcos 11:22, donde dijo, «Tengan fe en Dios». En el contexto de la salvación, la fe se entiende como una confianza profunda y una entrega total a lo divino, permitiendo que la gracia y el poder espiritual transformen la vida del individuo. La falta de fe puede manifestarse de diversas maneras, como la duda persistente, la negación obstinada de lo espiritual o la falta de compromiso con una práctica religiosa significativa. La incredulidad obstinada, por su parte, implica una resistencia inflexible a considerar perspectivas diferentes o a abrirse a experiencias espirituales. Esta actitud puede surgir por traumas pasados, influencias culturales o simplemente por una visión del mundo muy arraigada que excluye lo trascendente. Es importante destacar que el camino hacia la salvación, según diversas creencias, no se limita solo a la fe, sino que también implica la práctica de virtudes como la compasión, la humildad y la búsqueda constante de la verdad. Sin embargo, la fe actúa como un fundamento que sostiene y guía todas estas acciones, proporcionando un sentido de propósito y conexión con lo sagrado. En última instancia, la advertencia de Hebreos 3:12 nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar una fe profunda y una mente abierta en nuestra búsqueda espiritual, reconociendo que la falta de fe y la incredulidad obstinada pueden ser obstáculos que nos alejan de la plenitud espiritual y la conexión con lo divino. 6. El egoísta insensible. La reflexión sobre el sufrimiento ajeno y la apertura del corazón hacia los demás es un tema recurrente en diversas tradiciones filosóficas y religiosas. En el contexto de 1 Juan 3:17, se nos insta a considerar cómo nuestras acciones afectan a quienes nos rodean y cómo esto repercute en nuestra relación con lo divino. El acto de cerrar el corazón al sufrimiento de los demás implica una falta de empatía y compasión que, según esta enseñanza, aleja el amor de Dios de nuestra vida. En lugar de centrarnos exclusivamente en nuestras propias necesidades y posesiones materiales, se nos desafía a mirar más allá y a reconocer la importancia de ayudar a aquellos que están en situación de necesidad. La conexión entre la generosidad, la solidaridad y la espiritualidad se hace evidente en este pasaje. Al poner en práctica la compasión y la ayuda hacia los demás, se fortalece el vínculo con lo trascendente y se avanza hacia una mayor plenitud espiritual. Este principio también resalta la idea de que el amor verdadero se manifiesta no solo en palabras, sino en acciones concretas que buscan aliviar el sufrimiento y mejorar la vida de quienes nos rodean. De esta manera, abrir nuestro corazón al prójimo no solo beneficia a los demás, sino que también enriquece nuestra propia experiencia de vida y nos acerca a la redención y al amor divino. 7. El impenitente inmoral. Vivir en la inmoralidad sin mostrar arrepentimiento ni buscar un cambio genuino presenta serias barreras para la salvación según 1 Corintios 6:9-10. Este pasaje nos advierte claramente sobre las consecuencias espirituales de seguir un camino de injusticia. Al identificar varios comportamientos inmorales, nos muestra que estos actos no son solo acciones aisladas, sino que representan un estilo de vida contrario a los principios de Dios. El término injustos abarca una amplia gama de comportamientos que van en contra de la moralidad divina. Desde la fornicación, que implica relaciones sexuales fuera del matrimonio, hasta la idolatría, que es la adoración de ídolos en lugar de Dios, desde el adulterio, que rompe el compromiso conyugal, hasta la sodomía y otras perversiones sexuales que distorsionan el diseño divino para la sexualidad humana. Además, se mencionan otras acciones que reflejan una actitud egoísta y deshonesta, como el robo, la avaricia, el consumo excesivo de alcohol, la difamación y el engaño. Estas conductas revelan una falta de integridad y un desprecio por los valores espirituales y morales que son fundamentales para la vida cristiana. La gravedad de estas advertencias radica en el hecho de que aquellos que persisten en estas prácticas sin arrepentimiento no heredarán el reino de Dios.
Esto no significa que Dios no pueda perdonar o transformar a una persona que ha cometido estos pecados, sino que la falta de arrepentimiento y cambio evidente en la vida de alguien revela una negativa a aceptar la gracia y la transformación que Dios ofrece. En lugar de vivir según los deseos de la carne y la inmoralidad, se nos llama a buscar la santidad y la rectitud, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe hacia una vida que refleje el carácter y los valores de Cristo. Esto implica un compromiso activo de arrepentimiento, transformación y búsqueda constante de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estos 7 tipos de personas, según la interpretación religiosa, enfrentan desafíos significativos en su búsqueda de salvación. Cada uno de estos tipos representa una faceta única de la experiencia humana y su relación con lo divino. Sin embargo, es importante recordar que la misericordia y el perdón divino están disponibles para aquellos que se arrepienten sinceramente y buscan vivir una vida en armonía con los principios espirituales. Esta enseñanza subraya la importancia del arrepentimiento sincero y la búsqueda de una conexión genuina con lo divino como clave para superar los desafíos mencionados anteriormente. Además, la creencia en la compasión y el perdón de lo divino brinda consuelo y esperanza a aquellos que enfrentan dificultades en su camino espiritual, recordándoles que no están solos en su búsqueda de salvación y redención. Si disfrutaste del vídeo y deseas adentrarte aún más en esta poderosa historia de transformación y esperanza, te invito a suscribirte a nuestro canal para acceder a más contenido inspirador. Comparte este vídeo con quienes necesiten recordar el impacto eterno del poder y el amor de Jesús en nuestras vidas. Juntos, podemos continuar difundiendo esta luz en un mundo que tanto la necesita. Únete a nuestra comunidad y forma parte de esta historia de cambio y redención. Hasta la próxima.